Mi padrastro intentó cobrarme renta en mi propia casa, y terminó trabajando para mí. Cuando me negué, trató de convencer a mi mamá para que me echara. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era realmente el dueño de la casa, todo cambió. La sonrisa de Mark se hizo aún más amplia. Pues entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir, ¿no crees? Y dijo con un tono lleno de falsa amabilidad. No podemos tener sanguijuelas aquí. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, mi cena completamente fría mientras sus palabras flotaban en el aire. Años enteros siendo tratado como un empleado en mi propia casa mientras sus hijos no movían un dedo, y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se quebró. Y entonces déjame ver si entendí bien, respondí, con una calma que ni yo reconocía. Kyle, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa el día jugando en la PC, no paga renta. Sophie, que cursa su 3er año de enfermería y nunca ha lavado ni un solo plato, tampoco paga. Exacto, interrumpió Mark, limpiándose la boca con una servilleta. Mis hijos no tienen por qué pagar nada mientras se están formando. Sentí una calma extraña. No era la sonrisa habitual que yo usaba para mantener la paz. Era diferente, una que hizo vacilar la sonrisa de Mark. Qué interesante, murmuré, poniéndome de pie. Porque no voy a pagar renta, ya que esta casa es mía. El silencio fue ensordecedor. Kyle soltó una carcajada, Sophie lo siguió, y finalmente Mark también rió, aunque su risa era incómoda, nerviosa. ¿De qué demonios estás hablando, Taylor? Preguntó entre risas. Y de la verdad, respondí, manteniéndole la mirada. Esta casa es mía. Las risas se fueron apagando a medida que entendían que yo no estaba bromeando. El rostro de Mark atravesó varias emociones, diversión, confusión, incredulidad, y finalmente pánico. Eso es ridículo, balbuceó, sacando su teléfono. Voy a llamar a tu madre ahora mismo. Marcó y activó el altavoz. La señal resonó por la cocina hasta que finalmente se escuchó la voz de mi madre. Hola. Y Linda, dijo Mark con un tono tenso. Taylor está diciendo tonterías sobre la casa. Dice que es dueño de esta casa. Eso no es cierto, ¿verdad? Hubo un silencio que pareció eterno. La voz de mi madre sonó insegura, rota. Bueno, carraspeó. En realidad, mis padres pusieron la casa a nombre de Taylor antes de morir. No pensé que era necesario mencionarlo. Mark palideció. Mi madre siguió hablando, pero él ya no escuchaba. Colgó con fuerza, dejando el teléfono temblar sobre la mesa. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Después de varios segundos, Mark respiró profundo y sonrió de manera forzada. Ha sido un malentendido enorme, dijo con una risa falsa. Por supuesto que no tienes que pagar renta, Taylor. Olvidemos todo esto. Pero yo ya no era la misma persona de antes. Sin responder, subí a mi habitación, mientras ellos susurraban desesperados abajo. A las 6 de la mañana del día siguiente ya estaba despierto, mirando el techo, procesando como en cuestión de horas todo había cambiado. A las 7 escuché movimiento en la planta baja, el sonido de Mark preparando su café como si nada hubiera pasado. Estaba a punto de bajar cuando escuché su voz desde la sala. Tenía el teléfono en la mano, hablaba en un tono bajo y tenso. Linda, tienes que hacer algo al respecto, decía con desesperación. No podemos dejar que Taylor siga viviendo aquí como si fuera el dueño de todo. Me detuve en las escaleras, conteniendo la respiración. Mi madre respondió, pero desde mi posición solo escuchaba el murmullo nervioso de su voz. Y ya sé que legalmente es su casa, continuó Mark, con frustración, pero está causándonos problemas. Ya no encaja aquí. Esto se va a volver un desastre si no lo sacamos de alguna manera. Mi corazón se encogió, pero no sentí tristeza, sentí claridad. Hubo una pausa mientras mi madre respondía algo que no pude entender. Luego, Mark habló de nuevo, con esa voz manipuladora y razonable que usaba cuando quería salirse con la suya. No estoy diciendo que lo echemos, Linda. Solo que podrías convencerlo de irse a alguna universidad fuera del estado. Él aplicó a varias, ¿no?
Pídele que tome una de esas. Dile que será bueno para su independencia. Que viva por su cuenta. Haría amigos, crecería, lo de siempre. Mi madre guardó silencio varios segundos antes de responder. Quizás sí sería bueno para él, dijo finalmente, con pena. Perfecto, susurró Mark, satisfecho. Esperé hasta que colgó. Después bajé, fingiendo no haber escuchado nada. Serví un tazón de cereal mientras Kyle y Sophie entraron, ambos con una incomodidad evidente. Mark fue el último en llegar, con una sonrisa tensa. Buenos días, chicos, dijo alegremente, como si la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Comimos en silencio, el único ruido era el crujido del cereal. Entonces, con la misma naturalidad con la que alguien comentaría sobre el clima, dije. Por cierto, a partir del próximo mes, todos tendrán que pagar renta. El silencio fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Los ojos de Mark se abrieron como platos. Kyle y Sophie se quedaron paralizados con las cucharas a medio camino. Fue Mark quien habló primero, riendo débilmente. Estás bromeando, ¿verdad? No, Mark. No estoy bromeando, respondí, con voz tranquila pero firme. Han vivido aquí gratis durante años. Ya es hora de que empiecen a contribuir. Eso no tiene sentido, dijo Mark, tragando saliva. Somos familia, y... No somos familia, lo interrumpí. Tú dejaste claro eso cuando exigiste que yo pagara renta mientras tus hijos vivían sin hacer nada. Ahora, todos recibirán el mismo trato. Kyle bufó, tratando de sonar indiferente. Esto es ridículo. Yo no voy a pagar nada. Entonces eres libre de buscar otro lugar, respondí, mirándolo fijamente. Sophie intervino con voz tímida. Yo estoy en la universidad, ¿cómo esperas que pague renta? Tal vez debiste pensarlo antes de gastar en fiestas y ropa de marca, respondí. Pero no te preocupes, el monto será justo. Incluso puedo ayudarlos a buscar trabajo. Mark finalmente perdió la calma y golpeó la mesa. Esto es absurdo. Esta casa siempre ha sido un hogar para todos. No voy a permitir que la conviertas en un motel. Lo miré sin pestañear. Qué curioso que digas eso, Mark. Porque anoche trataste de convencer a mi madre de que me fuera. ¿Te creíste tan inteligente como para pensar que no escucharía? La sangre desapareció de su rostro. Kyle y Sophie bajaron la mirada, como si hubieran sido atrapados robando. Mark trató de recomponerse, tartamudeando. Yo, solo quería ayudar a que fueras independiente. Claro, respondí con ironía. Querer que me aleje de la casa que me dejaron mis abuelos, mientras tú y tus hijos viven cómodamente aquí, muy noble de tu parte. Ya no necesitaba escuchar más. Desde hoy, todos firmarán contratos de renta. Si quieren quedarse, será bajo mis condiciones. Mark se puso de pie, furioso. Linda nunca permitirá algo así. Entonces deberías llamarla, y preguntarle qué piensa cuando decida vender la casa y dejarlos a todos en la calle. El miedo real apareció en su rostro. Porque sabía que yo podía hacerlo. Esa noche me encerré en mi habitación. Abajo solo se escuchaban susurros intensos, discusiones, pasos apresurados. Max seguramente estaba armando algún plan desesperado, tratando de recuperar control. Pero lo que él no sabía, era que yo ya estaba listo para enfrentarlo. Al día siguiente los reuní a todos en la sala. Mark intentó negarse, pero le dejé claro que no tenía opción. A las 10 en punto estábamos sentados. Mark, Kyle y Sophie parecían tensos, incómodos, como si estuvieran frente a un juez. Yo, en cambio, estaba calmado, casi sereno. Aquí tienen los contratos de renta, dije mientras les entregaba copias. Tienen un mes para decidir si quieren quedarse. Mark tomó el papel con las manos temblorosas. Entre más leía, más rojo se ponía su rostro. Esto es un chiste. No puedes hacer esto. Escupió con rabia contenida. Y claro que puedo, respondí con absoluta tranquilidad. Soy el dueño. Kyle lanzó el contrato al suelo.
Esto es injusto. Somos tu familia. Ah, no, Kyle. Ustedes son mi padrastro y mis hermanastros, que me han tratado como si fuera un sirviente en mi propia casa. Si quieren seguir viviendo aquí, pagarán como cualquier inquilino. La discusión duró horas. Gritos, reclamos, lágrimas, lo intentaron todo. Pero no cedí. Finalmente, todos firmaron. Antes de levantarse, Mark me lanzó una amenaza con voz tensa. Nunca tendrás el apoyo de tu madre después de esto. Sonreí, cansado pero firme. Ya veremos. Los días siguientes fueron tensos, fríos, como si viviéramos con extraños. Mark intentó manipular a mi madre, crear conflictos, incluso poner a Kyle y Sophie en mi contra, como si yo fuera el enemigo. Nada funcionó. Llegó el siguiente mes. Y con él, el primer pago de renta. Años siendo ignorado, menospreciado, usado como empleado sin sueldo. Y ahora, finalmente, yo tenía el control. Pero la calma no duraría mucho. Los meses fueron pasando, y con el tiempo la tensión se volvió más espesa, casi difícil de respirar. La primera renta la pagaron, a regañadientes, como si creyeran que pronto cambiaría de opinión. Pero no lo hice. Poco a poco, el dinero empezó a faltar. Primero eran unos días de retraso, luego semanas. Siempre con excusas. Gastos inesperados. Problemas financieros. Medicinas, matrícula, facturas. Sabía que era más grave. Kyle ya no compraba accesorios para su computadora ni videojuegos. Sophie dejó de vestir ropa nueva y casi no salía. ¿Y Mark? Mark parecía desmoronarse. Ojeroso, estresado, sin la arrogancia de antes. Parecía una bomba de tiempo a punto de explotar. Sabía que el momento había llegado. Una noche lluviosa, los reuní otra vez en la sala. El ambiente era denso, como si la tormenta de afuera se hubiera metido en la casa. Mi madre estaba presente esta vez, sentada en el sofá, mirando el piso con incertidumbre. Mark se mantenía de pie, con los brazos cruzados, fingiendo una autoridad que ya no tenía. Kyle y Sophie no querían ni levantar la mirada. Han pasado 3 meses y no han pagado la renta completa, comencé con voz serena. Podría perfectamente desalojarlos. Mark abrió los ojos, horrorizado. No te atreverías. No subestimes cuánto he soportado, respondí con firmeza. Respiré profundo, porque lo que venía lo había pensado muy bien. Seré justo. No voy a cobrarle renta a mi madre. Ella levantó la mirada, sorprendida. Y no porque no pueda pagarla, continué, sino porque sé que ha sido manipulada y presionada por ustedes. Por respeto a ella, no le voy a exigir nada. Mi madre no dijo nada, pero una lágrima se acumuló en sus ojos. Volteé a ver a Mark. Contigo es distinto. Silencio absoluto. Y siempre me trataste como un empleado. Como una molestia. Tus hijos no movieron un dedo mientras yo hacía todo. Así que, pensé en algo justo. Mark tragó saliva. Kyle y Sophie se tensaron. Puedes seguir viviendo aquí, proseguí, pero en lugar de pagar con dinero, vas a pagar con trabajo. Mark frunció el ceño. ¿Trabajo? Sí. Vas a encargarte de la casa. Limpieza, cocina, lavandería. Serás quien haga las tareas del hogar. Mark quedó mudo, pálido como si hubiera visto un fantasma. Y luego solté el golpe final. Y para dejarlo claro, usarás uniforme. Su rostro se desfiguró. Quiero verte con camisa blanca, pantalón negro, guantes y un mandil. Si vas a trabajar, hazlo como corresponde. Mi madre cubrió su boca, atónita. Kyle y Sophie no sabían ni cómo respirar. Mark dio un paso atrás. Elinda, vas a permitir que me humille así, susurró, suplicando. Mi madre bajó la mirada. No dijo nada. Sabía la verdad, él lo merecía. Papá, con respeto, dije, mirándola. Tú no tienes que meterte. ¿Sabes por qué no te cobro? Ella asintió,
con lágrimas silenciosas. Mark quedó derrotado. Sin palabras, salió de la sala, temblando de ira y vergüenza. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia, y algo en mí que se sintió, por primera vez, en paz. A la mañana siguiente bajé las escaleras sin prisa, como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. En la cocina, frente al fregadero, estaba Mark. Llevaba una camisa blanca simple, pantalón negro, guantes y un mandil gris atado a la cintura. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados. Se notaba que había llorado y apenas había dormido. Limpiaba la encimera con movimientos automáticos, casi robóticos. Parecía un empleado que trabajaba por obligación, excepto que no recibía sueldo, sino techo. Buenos días, Mark, saludé con tono casual, como quien ignora un terremoto a su lado. Él no respondió. Ni siquiera se giró. Se limitó a apretar más el trapo contra la superficie. Me serví jugo de naranja. Bebí un sorbo. Y entonces, sin ningún apuro, dejé caer el vaso al suelo. Se estrelló con un ruido seco, el jugo se esparció en un pequeño lago pegajoso. Uy, qué torpe soy, dije con voz tranquila. ¿Podrías limpiar eso, por favor? Mark se quedó inmóvil unos segundos. Luego, sin decir palabra, se agachó, tomando trozos de vidrio con cuidado. Yo solo observé. No era crueldad. Era justicia. La misma que él ignoró por años, mientras me trataba como si fuera un trabajador gratis. A la hora del almuerzo, todos estaban en la mesa. Yo esperé a que Mark terminara de servir la comida y cuando él finalmente intentó sentarse, hablé. Mark, más salsa, por favor. Y, procura no derramarla esta vez. Sus hombros tensos, su mandíbula apretada. Me sirvió con manos temblorosas. Le sostuve la mirada un momento. No dije nada. Pero no hacía falta. Él sabía. Más tarde, lo llamé desde el pasillo. Mark, las ventanas están manchadas. Límpialas ahora. Pero ya está oscureciendo, murmuró con la voz rota. No pregunté la hora, respondí con calma. ¿O prefieres pagar la renta con dinero? Sus labios temblaron. No tenía opción. Tomó el limpiador y comenzó a trabajar. Yo me senté en el sofá, viendo televisión con volumen bajo mientras escuchaba el ruido de su trapo contra el vidrio. Kyle y Sophie cruzaron la sala. Miraron a su padre en silencio, luego a mí, y traté de que entendieran el mensaje. Ustedes también podrían ayudar. Si lo prefieren, puedo redactar nuevos contratos con renta más alta. Ambos se levantaron casi de inmediato y desaparecieron por el pasillo. Desde donde estaba, veía a Mark treparse en un banquito, limpiando una ventana alta mientras respiraba pesadamente. Una lluvia fina golpeaba el cristal, y él seguía, sin descanso. Sí, era justicia. Pero también era algo más, paz. Después de años de sentirme invisible, ignorado, convertido en empleado sin sueldo, por primera vez yo tenía voz, control y respeto. Esa noche me acosté en mi cama, mirando el techo. No sentía venganza ni odio. Solo tranquilidad. Este es mi hogar, pensé. Y ya nadie volverá a tratarme como si no lo fuera. Y dormí sin culpa. Dormí sin miedo. Dormí, por fin, en paz. Los días posteriores fueron extraños. La casa ya no era ese lugar donde yo caminaba en silencio para no molestar. Ahora era un espacio donde yo tenía voz, donde había reglas claras, donde nadie podía usarme a su conveniencia. Cada mañana, Mark despertaba antes que todos para preparar el desayuno, barrer la sala, limpiar la cocina y empezar con la ropa. No porque quisiera, sino porque había elegido pagar su estadía con trabajo. A veces intentaba esconderse detrás de una actitud dura, como si todavía tuviera autoridad, pero su uniforme y sus tareas lo desmentían. Su orgullo se estaba desmoronando, igual que el mío había sido aplastado años atrás. Kyle consiguió un empleo en una tienda de electrónica después de que yo le enseñara cómo hacer un currículum. Sophie empezó a trabajar como asistente en un café cerca del campus.
Ya no podían vivir como parásitos mientras yo lo hacía todo. Y aunque al principio me evitaban, con el tiempo empezaron a hacer las cosas por sí mismos, lavar sus platos, limpiar su espacio, respetar mi habitación. No porque me quisieran, sino porque ahora entendían que la casa tenía dueño, y ese no era Mark. Mi madre finalmente habló conmigo una noche mientras yo le ayudaba a guardar las compras del supermercado. Tenía los ojos cansados, pero no eran tristes. Eran ojos que, por primera vez en años, tenían claridad. Taylor se detuvo antes de continuar. Lo siento. No decía lo siento por no haberme defendido antes, ni por permitir que Mark se pasara de la raya. Lo estaba diciendo porque sabía que yo había tenido que poner orden, porque ella no lo hizo cuando debió. No respondí con rencor. Solo asentí y le di un pequeño abrazo. Porque aunque me dolió, también entendía. Ella había sido manipulada, arrinconada emocionalmente por un hombre que creía tener derechos que nunca tuvo. Con el paso de los meses, la casa dejó de estar llena de gritos y reclamos. No era perfecta, pero finalmente era un hogar, un lugar donde cada quien debía hacerse responsable de sí mismo. Mark seguía haciendo sus tareas. Nunca volvió a intentar dar órdenes. Nunca volvió a hablar de renta. Nunca volvió a menospreciar lo que yo hacía. Su silencio era aceptación. No amistosa, pero real. A veces, mientras barría el patio o limpiaba el baño, evitaba mirarme. No por vergüenza únicamente, sino porque sabía que, si me miraba, tendría que reconocer algo que le dolía admitir. Yo le había puesto un alto. ¿Fui cruel? Tal vez alguien que no vivió lo que yo viví lo pensaría. Pero la realidad es que la justicia nunca es cómoda para el que ha abusado. Yo no destruí a nadie. Solo les pedí que me trataran con el respeto que merecía, y que cada quien asumiera su responsabilidad dentro del hogar que yo había sostenido durante años sin que nadie lo valorara. Ese era el mensaje. Esa era la lección. Y si alguien piensa que debí ser más amable, no me importa. No lo dijeron cuando me hacían lavar, cocinar, limpiar y obedecer sin que nadie me defendiera. Hoy, la casa está tranquila. Hoy, mis decisiones importan. Hoy, tengo paz. Y no pienso renunciar a ella por nadie.